El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 22 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Es un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se encaminan esperanzados, esto lo dice el Nacional, en un diálogo que busca cambios. En una misma mesa en un hotel de Caracas, los representantes de ambas delegaciones arrancaron con el primer ciclo de negociaciones que tiene a Venezuela como país anfitrión, además de garante un rol compartido con Noruega y Cuba. Hay que decir que la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela es de larga data. Revisábamos algunos documentos, por ejemplo, organizaciones como Inside Crime, que han hecho seguimiento a esta situación. Ellos advierten que el ELN es el principal grupo guerrillero colombiano y la principal amenaza criminal en la frontera con Venezuela. Gracias a su expansión en ese país, el Ejército de Liberación Nacional también se ha convertido en una de las principales organizaciones criminales en Venezuela. Y bueno, está ocurriendo esto en territorio nacional. Habrá que ver cómo termina la iniciativa. Hay organizaciones como Fundarrede que han expresado, saben ustedes, su crítica, de hecho su rechazo al rol mediador de Venezuela entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, la organización sostiene este rechazo ante el rol de mediador de Venezuela en un proceso de diálogo entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Asegura que el país no es apto para mantener una posición neutral en este proceso porque el ELN también tiene presencia en suelo venezolano, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las poblaciones de la frontera. De hecho, recordar que Javier de Arrasona, que lleva más de 500 días detenido, director general de esta organización, en un momento determinado presentó imágenes de justamente miembros de esta organización guerrillera en nuestro país reunidos con altos funcionarios venezolanos. Y eso en un momento tuvo consecuencias. Él hoy cumple 500 días detenido y ha sido imposible que organizaciones internacionales lo vean a pesar de las peticiones de incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además ha dictado medidas de protección a su favor. Mientras eso ocurre, la crisis económica en nuestro país avanza, no se detiene. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. De hecho, la canasta alimentaria familiar, para que ustedes se hagan una idea, en octubre ya alcanzó la cifra de $459,08. Hay que decir que el salario mínimo, las pensiones están por debajo de $15-14 mensuales, otra vez, producto de la devaluación, de la depreciación de nuestra moneda. Y de todo esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Víctor Salmerón es periodista especializado en el área económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos. Escribe en varios portales. Víctor, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo y saludos a la audiencia. Yo iniciaría conversación, Víctor, a partir del dato de desmadre la inflación en nuestro país, si me permites, utilizando el título de uno de tus libros. Y yo te pediría un comentario. Lo hemos analizado en este espacio, esta situación, hasta dónde puede llegar, tomando en consideración lo que está ocurriendo, por cierto, con el mercado cambiario al cierre de este año 2022. Te escuchamos. Sí, te escuché un poco entrecortada, pero entiendo que te referías al tema de inflación, ¿no? Correcto, así es, Víctor. Y el tipo de cambio que está directamente relacionado. Te escuchamos. Ok, sí. Bueno, lo que habría que decir es que este plan antiinflación que viene aplicando el gobierno de Nicolás Maduro, pues comenzó a resquebrajarse desde hace unos
3, 4 meses. Ese es un plan que, como tú bien dices, María Alejandra, está muy asociado a tratar de que el dólar se mantenga lo más estable posible. A raíz de eso es que el gobierno venía aplicando todo un set de medidas entre, si tú quieres que el dólar esté lo más estable posible, porque los precios se fijan alrededor del dólar, el dólar ha desplazado al bolívar como moneda de pago en muchas transacciones, es la moneda que siguen las empresas, los comercios para establecer los precios. Entonces, y además tiene un impacto en el tema de las importaciones, que son muy importantes en la economía venezolana. Entonces, de allí el interés del gobierno en mantener ese dólar lo más estable posible. Entonces, para comprar dólares es necesario tener bolívares, si no, no es posible. Entonces, el gobierno viene aplicando una estrategia para tratar de que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. De allí la asfixia del crédito. Los bancos solo pueden prestar una mínima parte de los depósitos que tienen por disposiciones del Banco Central. De allí lo que podríamos llamar una represión salarial, unos salarios muy bajos en el sector público, aunque han venido subiendo un tanto. Y también de allí una contracción del gasto del gobierno, porque el tema de fondo entonces, y esto nos lleva un poco a lo que está pasando actualmente, es que el gobierno no ha logrado que los venezolanos quieran tener bolívares. Tan pronto alguien tiene un excedente de bolívares, sale a comprar cosas, sale a desprenderse de esos bolívares lo más rápido posible, sale a comprar dólares. Esos bolívares que la gente gasta terminan en la caja de un comercio, en la caja de una empresa, y esas empresas también salen rápidamente a comprar dólares. Entonces, en la medida en que tenemos también un gobierno que no ha podido recuperar la producción petrolera, que se estancó en los 700,000 barriles y por tanto tiene una limitación de ingresos en dólares, pues bueno, eso genera una presión en el precio del dólar, muchos bolívares detrás de pocos dólares, ese dólar aumentando y eso desplazándose al tema de los precios, como decíamos antes. Eso nos lleva a que, bueno, según el Banco Central, en lo que va de año, la inflación acumula un salto de 119%, pero lo que se estima, uno lo ve en consultoras como Ecoanalítica, Síntesis Financiera, etcétera, es una inflación entre 150 y 170% en el año, que es una inflación que es menor a la tasa estrambótica de 680% del año pasado, pero que sigue siendo una inflación que le resta capacidad de compra a un salario que es muy bajo. Ahora, Víctor, lo que está ocurriendo con la tasa de cambio, ayer el dólar oficial ya rozaba los 10 bolívares por dólar. Esto quiere decir que el salario mínimo, las pensiones se ubican en 13 dólares aproximadamente mensuales, menos de $1 diario. Yo te pedí un comentario, tú retuiteabas una información de Síntesis Financiera donde advertían que el Banco Central ha dejado de ofrecer los títulos de cobertura a la banca, indicio de que la coyuntura alcista del tipo de cambio le encarece su política de absorción de momento a personas naturales y jurídicas. Sí lo ofrece, pero esto tiene un impacto porque lo hemos conversado contigo, la, digamos, política, el régimen de Maduro para controlar el tipo de cambio ha consistido en inyectar dólares y utilizar este tipo de títulos en el mercado. ¿Qué ocurre si empieza a reducir su intervención? Da la impresión que esto va a impactar directamente en el tipo de cambio, ¿correcto? Sí, yo creo que evidentemente hay una presión sobre ese dólar, como bien recordabas, en las últimas 2 semanas el Banco Central ha dejado de venderle esos bonos a la banca. Esa es otra estrategia que tiene el Banco Central para tratar de restar bolívares en los bancos, que es venderle unos bonos. Los bancos tienen que usar los bolívares para comprar los bonos y allí se meten pues en una especie de nevera esos bolívares. Sin embargo, esos bonos, obviamente, como el dólar se viene moviendo, pues tenían como condición que están atados al dólar. Es decir, si tú compras con bolívares un bono que vale $1, pues cuando el bono se vence te tienen que pagar el equivalente a $1 en bolívares al tipo de cambio oficial de ese momento.
Entonces pareciera que ese aumento del dólar pues también estaba golpeando al Banco Central, que estaba teniendo que pagar más por esos bonos, ¿no? Pero ciertamente yo creo que estamos en una situación donde podemos ver que esa estabilidad que tuvo el dólar a principio de año, pues comenzó a resquebrajarse a partir de agosto, y cada vez hay más dudas sobre qué tanto pueda el Banco Central mantener medianamente bajo control las riendas de ese tipo de cambio. Este, yo creo que la meta, bueno, ya no se cumplió. Uno sabía por distintas fuentes que la meta que tenía el gobierno era que el dólar oficial cerrase por debajo de 10 bolívares por dólar. Yo creo que eso va a ser muy difícil. El Banco Central va a tener que permitir que el dólar se ajuste por encima de esos 10 bolívares. Estoy hablando aquí del tipo de cambio oficial, porque el paralelo ya está en 11.50, en la vecindad de 12 bolívares por dólar. Porque también en la medida en que el dólar oficial se despega del dólar paralelo, pues eso genera también toda una serie de distorsiones. Y además, entonces las empresas, los comercios, pues prácticamente comienzan a trabajar en mayor medida con el dólar paralelo y no con el dólar oficial, porque el dólar oficial se ve como un dólar muy irreal en el mercado. Ahora, Víctor, ¿es posible prever lo que va a ocurrir al cierre de este año y sobre todo a comienzo de 2023? Porque hemos hablado con algunos analistas, hay como, digamos, opiniones para todos los gustos, pero algunos han expresado su inquietud ante la posibilidad de que Venezuela retome, digamos, un proceso hiperinflacionario, e incluso si las cosas siguen como van, si no se toman medidas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué has podido recoger en el marco de, digamos, tus investigaciones en torno a este punto en específico? Te escuchamos. Bueno, creo que todo va a girar en torno al petróleo. Evidentemente, la gran síntesis que uno recoge con consultoras, analistas, bancos, etcétera, es que nadie está esperando que la inflación del año que viene baje del 100%. Yo creo que lo que tenemos como cierto es que este plan de Maduro ya dejó de tener efecto en la inflación y el país se va a estabilizar en una inflación de 3 dígitos, que es una inflación muy alta, una inflación que, como decía antes, va a seguir siendo un problema para la gran mayoría de quien se desenvuelve en Venezuela. El año que viene, como decía, pues hay ese gran consenso de una inflación con un piso de 100%, y la posibilidad de un dólar menos disparado, más disparado, pues pasa por el tema petrolero, indudablemente. Venezuela sigue dependiendo del petróleo, lo que pasa es que ahora depende de mucho menos petróleo. Es un país que está produciendo alrededor de 700.000 barriles diarios y producía 3.100.000 barriles en 1998, o 2.500.000 antes de que comenzara la crisis que estalló en 2014. Para mí la gran causa de esa crisis pues es el colapso de lo que el gobierno llamaba el socialismo del siglo XXI, esa economía primitiva, controlada, de expropiaciones, etcétera. El año que viene entonces pasa por si el gobierno es capaz de aumentar esa producción petrolera, y eso nos lleva al tema de sanciones y flexibilización de las sanciones. Si faltan pocos días para que se venza la licencia de Chevron, que es una empresa de Estados Unidos que tiene operaciones en Venezuela, que extrae petróleo. Si esa empresa, en definitiva, como se ha venido hablando tanto, obtiene una licencia que le permite comenzar a operar con mayor libertad en Venezuela, las estimaciones que uno ve es que podría sumar unos 100.000 barriles en alrededor de 8 meses o 10 meses. Eso tendría un efecto sobre las cuentas del gobierno. Habría que ver cuántos de esos barriles van a quedar en manos de Chevron, cuánto en manos del gobierno, pero también ese sería un petróleo que se vendería a precio internacional porque estaría con una licencia. Entonces eso podría mejorar un tanto las cuentas y entonces tener un dólar menos disparado o con menos impulso el año que viene de lo que estamos viendo ahorita a fin de año.
Aunque, como decía, el gran tema de fondo es una moneda en la que nadie cree, una moneda que perdió su credibilidad. Al final el dinero pues es una cuestión de confianza, y si nadie quiere tener bolívares en el bolsillo, pues el gobierno tiene un enorme problema, porque bolívares que inyecta, bolívares que se le desplazan a la compra de dólares en cuestión de horas. Entonces es un gobierno que desde ese punto de vista para mí tiene un gran dilema. Tiene una mayor demanda de pensionados, de trabajadores con salarios muy bajos, una necesidad de gastar más por las enormes necesidades que hay en Venezuela, escuelas, hospitales, etcétera, pero que una vez inyecta la economía bolívares, pues esos bolívares se le desplazan a la compra de dólares, el dólar sube y hay un efecto de inflación que termina empobreciendo al país en general. Víctor, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en la fuente económica, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que nos ubica, insisto, en una canasta alimentaria familiar, solo alimentos, que en octubre alcanzó los 459,08 bolívares, perdón, dólares, dólares, con un salario mínimo y unas pensiones que hoy, con el tipo de cambio oficial, ya se han reducido a $13 mensuales. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que nos ubica, insisto, en una canasta alimentaria familiar que llegó a 459,08 dólares en el mes de octubre, con un salario mínimo en ese momento era de 14,77, pero hoy, cuando es 22 de noviembre, ya el salario mínimo y las pensiones es de 13 dólares, menos de $1 mensual. Nos acompaña Oscar Mesa, director del CENDAS, Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Un placer. Un gusto, como siempre, conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir del dato, el cálculo, la información que ustedes han documentado para el mes de octubre. Solo en alimentos la canasta familiar superó los 550, casi, rozó los, $460 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, el aumento ha sido importante. Estamos hablando de 9,7%, casi 10%. Compárese con la preocupación que tienen los países de Europa y Estados Unidos, con una inflación en el caso de Estados Unidos en el orden de anualizada de 8,2%. Y es una preocupación enorme y probablemente le costó votos al presidente Biden. Bueno, nosotros tuvimos nada más que en un mes, en ese mes de octubre, 9,7%, prácticamente 10%. Y eso significan 358,07 bolívares. Pareciera poco, pero esos son casi 3 salarios mínimos. $40,68 al tipo de cambio de 8,80 que utilizamos en el mes de octubre. Pero como bien dice María Alejandra, en este momento los pensionados estamos cobrando 2 meses de pensión y aguinaldo y suman en total 260 bolívares, que al tipo de cambio vienen siendo $26, ¿no? Y un pensionado, un miembro de una familia trabajadora necesita por lo menos $100 para poder cubrir el costo de la alimentación. En el caso de los pensionados habría que agregarle que también tenemos gastos por concepto de medicina. Yo acabo de gastar en una 43 bolívares, de manera que eso no alcanza ni siquiera para garantizar la alimentación, no solo de un pensionado, repito, sino de cualquier miembro de una familia de 5 miembros. De manera que un primer resumen es que una familia venezolana requiere estos 459,08, lo hemos redondeado en 500 porque estamos pensando que probablemente en en los días que restan para culminar el 2022, probablemente nos estemos acercando a los $500. De manera que cada miembro de la familia necesita cerca de $100 para este momento para poder cubrir la alimentación, y el doble de ello serían cerca de $200 para cubrir alimentación y, digamos, los gastos esenciales. Estamos hablando de una familia trabajadora cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y en el mes de octubre se requerían 31,07, casi 32 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Como estuvimos cerca de ello en algunos momentos de estas 2 décadas, y se requería un salario mínimo y medio de acuerdo con nuestra data. Y cada día, en vez de que un salario mínimo permitiera cubrir el costo de la canasta alimentaria durante un mes, lo que tenemos como resultado en el mes de octubre es que se requiere un salario mínimo cada día, es decir, 134,66 bolívares, $15,30 solo para la comida. Es decir, que la pensión y salario mínimo le alcanzan a nuestros adultos mayores para vivir un día. Sí, bueno, si tú sumas los 26, pudiéramos decir que te puede alcanzar para un día y casi uno completo del día siguiente, ¿no? Porque estaríamos hablando de por lo menos $30 y lo que vamos a cobrar en el día de hoy son 26. Efectivamente no alcanza ni siquiera para 2 días, pero eso es lo que vamos a estar recibiendo. En este momento no hay ninguna información que yo tenga de que finalmente se vaya a ajustar el salario mínimo. Debe recordarse que el único ajuste que se hizo fue el que se produjo para el 15 de marzo y que ubicó el salario mínimo en $30. En este momento, como hemos dicho, el salario mínimo está en $13, de manera que hemos perdido $17 en el camino. Eso es más del 50%. ¿Cuál será la propuesta que se debe acordar con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones de los trabajadores, de los empresarios y el gobierno? No lo sabemos, pero hay informaciones que indican que pudiera ser $70, hay otros que dicen que pudiera restituirse los $30 del 15 de marzo, y nosotros, como lo hemos dicho en otra oportunidad, hemos propuesto que la economía pudiera resistir un salario mínimo en el orden de los $100. Si uno revisa la última publicación de la encuesta en COVID, se da cuenta que allí efectivamente los salarios oscilan entre 100 y $120 en el sector privado y en el sector público, sumando todos los beneficios, de manera que la economía estaría en capacidad de producir ese salario mínimo, pero por supuesto, repito, es una proposición que nosotros hemos hecho desde el mes de octubre, cuando nos reunimos con los dirigentes sindicales,
Y está muy lejos, por supuesto, de lo que plantea el artículo 91 de la Constitución, pero la Constitución plantea, por supuesto, es una norma, el deber ser, pero los salarios no caen del cielo, los salarios dependen de la producción de riqueza que puede tener un país, y este país perdió por lo menos el 80% de su riqueza medida por el Producto Interno Bruto, de manera que apenas nos estaríamos recuperando sin que por ello se pueda, demostrar que puede haber un crecimiento sostenido, porque, por mencionar solamente un dato, sin electricidad no es posible crecer, sin crédito no es posible crecer porque no hay posibilidad de inversión ni se puede reactivar el consumo, de manera que la reactivación que podamos tener es un rebote de la economía del fondo en el que hemos caído. Ahora, ¿esto cuándo se decide? ¿Lo sabe Oscar Mesa? Me refiero al salario mínimo, la discusión de esta mesa tripartita. No, la información la tengo, creo que en este momento se están realizando las reuniones, la tengo de fuentes de dirigentes sindicales de la CTB, pero no tengo ninguna confirmación. Entiendo que eso se estaba realizando entre el día de ayer y el día de hoy, de manera que es una información que estaría, como decía alguien, en pleno desarrollo, ¿no? Ya veremos exactamente cómo va a culminar, pero en todo caso estamos hablando hoy 22 de noviembre. Es probable que el Ejecutivo quiera reservarlo como una especie de regalo de fin de año, no lo sabemos. Pero hasta este momento el gobierno, y en concreto Maduro, se ha mostrado disciplinado en el tema de los salarios, de los aumentos salariales, porque ustedes recordarán toda la fiesta que se armaba aquí en cadena nacional para aumentar el salario hasta 4 veces al año. Bueno, creo que en ese sentido el propio gobierno se dio cuenta de cuál fue el resultado de una hiperinflación que destruyó la moneda, y por lo tanto estarían, tomando con mucha prudencia las decisiones en materia salarial, conjuntamente, ojalá, en consenso, ojalá, con el sector empresarial y el sector sindical. Un regalo entre comillas, si me permite. No sabemos si eso se acuerda y se va a pagar en bolívares o en dólares. Porque ya vimos lo que ocurrió con el beneficio adquirido por los docentes, y lo hablamos con nuestro invitado. Se hizo sal y agua, 30% de evaluación en una semana o dos. Dependerá, cómo lo plantee, ¿no cree usted? Sí, y además recuerda la oferta que se hizo de pagarle las prestaciones sociales a los jubilados a partir del 2018. Bueno, no sabemos nada de eso. Se hablaba de un monto, ¿no? $2,000, yo lo recuerdo. En aquel momento. Efectivamente. Hoy, por supuesto, serán $1,000, por lo menos. Entonces, pero aún así, siendo $1,000, ni siquiera tenemos ninguna información. No he conocido a nadie que lo haya recibido. De manera que, digo regalo porque tú sabes que el gobierno hace de cualquier reivindicación que trate de subsanar los problemas que ellos mismos causan, un regalo, ¿no? Es decir, un poco esa mentalidad perversa que tiene el socialismo. Si me permiten, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los rubros que más se han incrementado, al menos hasta el mes de octubre, y también el dato de la canasta básica, que entiendo ya, si no rosa, supera los $1,000 mensuales en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo mismo une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group.
con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis económica en nuestro país. Nos acompaña Oscar Mesa, director del CENDAS, Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, y yo les hago una inquietud a propósito del dato que ellos publicaron de la canasta alimentaria familiar para el mes de octubre. Se ubicó en $459,08. Yo le preguntaba qué rubros se incrementaron más para la fecha y además ¿a cuánto alcanza la canasta básica familiar? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en el caso de la canasta alimentaria, todos los rubros, que son 11, subieron de precio, todos. En primer lugar, leche, queso y huevo tuvo un aumento de 16,5%. El precio del kilo de queso blanco subió 32,2%, de manera que es importante porque este es uno de los rubros más consumidos. Estamos hablando, como se sabe, de una canasta alimentaria que está dirigida y además recabamos precios justamente de los sectores populares, ¿no? En segundo lugar, el queso amarillo, 28,7%, el cartón de huevos, 12,7%, más o menos en línea también con lo que es el ajuste del tipo del cambio. La leche en polvo, 5,9%. El segundo rubro que mostró una subida importante fue salsa y mayonesa. El precio de la mayonesa subió 11,3% y el de la salsa de tomate casi 11%. Le siguen raíces, tubérculos y otros, que aumentó 9,5%, prácticamente lo mismo que aumentó la canasta alimentaria. Las papas subieron 14,1%, el apio 8,8%, las verduras 7%. En pescado y marisco también aumentó 9,8%. Fíjate que la mayoría de los incrementos están por sobre 10 o cerca de 10. Y en el caso del cazón aumentó 18%, el atún enlatado 15,3%, que es una de las proteínas que más se consumen, ¿no? Carnes y sus preparados aumentó 9,5%, como he dicho, pues se mantiene dentro de lo que es el ajuste del tipo de cambio. Grasas y aceites aumentó 8%, en este caso el precio del aceite subió 12,5%. Frutas y hortalizas aumentó 7,8%, en este caso el melón aumentó 31%, el café aumentó 6,4%, justamente como resultado del ajuste del tipo de cambio. El azúcar y la sal aumentaron 5,8%, cereales y productos derivados 5%, granos aumentó 4,5%. Un almuerzo que también nosotros mantenemos ese seguimiento para un trabajador cuesta $5 y el ticket de alimentación de 45 bolívares mensual equivale a $5,11 mensuales, de manera que apenas le alcanza para un día. En el caso de la canasta básica, estamos hablando de una canasta que se acerca a los $1,000 efectivamente. Estamos hablando en este caso, de la canasta de octubre, en $927, aumentó 11,10%. Y efectivamente hemos tenido que incorporar en la canasta básica el gasto en primero porque el servicio es pésimo, y en segundo lugar porque en los últimos días ha estado llegando un líquido, además racionado, sucio, maloliente, y en consecuencia la mayoría de los hogares han tenido que gastar dinero en comprar agua potable y en recargar esos botellones, y eso equivale mensualmente aproximadamente a unos casi $7, $6,81, tomando como referencia el consumo de recargar 12 botellones, 3 por semana para una familia por lo menos de 4 o 5 miembros. Esos casi $7, por supuesto, se suman al resto de los gastos. Por ejemplo,
una persona que vive en Guarena para venir a trabajar aquí a Caracas debe gastar por lo menos $50 mensuales, es decir, más de 4 salarios mínimos para poder, digamos, garantizar su presencia en el trabajo. Esa es la razón por la cual las empresas han tenido que asumir el gasto en transporte, bueno, porque de otra manera los trabajadores no llegan. Imagínate tú los maestros para poder llegar a las escuelas, algunas de ellas situadas, sobre todo en el caso del interior, en sitios que no son, en donde el transporte no llega con facilidad, de manera que el tema del transporte y el tema del agua incrementan, digamos, los precios, en este caso de la canasta básica, y por eso estaríamos efectivamente estimando que para finalizar el año probablemente nos estemos acercando ya a la famosa cifra de $1,000 en el caso de la canasta básica y $500 de la canasta alimentaria, de manera que estaríamos hablando de que la canasta básica es el doble de los gastos que realiza una familia en alimentación. Bien. Bien, agradecemos a Óscar Mesa, director del Sendas, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ofreciendo detalles acerca de este dato no es menor, la canasta alimentaria familiar, que se ubicó en octubre, estamos en noviembre, cerrando noviembre, en octubre en $459,08 mensuales en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, Sari Levy. Le agradecemos profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y por supuesto a todo el equipo que te acompaña y al público que nos escucha. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hemos tomado como punto de partida el dato de la canasta alimentaria familiar, pero esto da cuenta de lo que está ocurriendo con la inflación, con el tipo de cambio en nuestro país. Y yo le pedí un comentario inicial acerca de cómo cierran las cosas, la situación económica en 2022 para Venezuela. La escuchamos. Bueno, pues sí, como bien has señalado, la situación de la canasta básica familiar se está complicando, sobre todo porque, bueno, la capacidad adquisitiva del ciudadano venezolano no crece a la velocidad que crecen los precios de la canasta básica. Hoy en día estamos hablando, por lo menos con datos del inflaciómetro de CEDICE, de una cesta que supera los 4.200 bolívares al mes.
que son aproximadamente unos $500. Y eso es una realidad muy difícil de superar, tomando en cuenta además la calidad de los servicios básicos, con los cuales el encarecimiento del precio de los alimentos a veces queda drenado por lo que te exige en paralelo el suplir servicios básicos y bienes comunes, como pueden significar salud y educación. Ahora, cuando tú vas a revisar qué ha pasado con otras variables clave, otros precios claves de la economía, como el tipo de cambio, tú te das cuenta que ahí tienes un elemento referencial importante. Recordemos que a comienzos de año hablábamos de un tipo de cambio de 4.5 bolívares por dólar. Hoy estamos hablando de un tipo de cambio que ya supera los 11 y que para fin de año estaría entre 12 y 15. Es decir, estamos hablando de un tipo de cambio triplicado, una depreciación sumamente elevada y que se traduce en un acumulado inflacionario que supera el 150, el 200%, dependiendo, por supuesto, también del sector, la región específica en la cual te estés moviendo. Cuando evalúas todo eso en contexto y ves la dinámica productiva nacional, te das cuenta que el impulso productivo sigue siendo muy bajo. Y la palabra que pareciera recoger la dinámica nacional es fragilidad. Es decir, todo está en un equilibrio muy frágil, se toma una medida y puedes echar para atrás todo lo que has podido avanzar. Y las expectativas positivas que se tuvieron a comienzos de año para este periodo realmente se han ido reduciendo, drenando a lo largo del año. Uno de los elementos que paró esa dinámica que parecía ser positiva fue el impuesto a las grandes transacciones financieras, con ese afán de desdolarizar la economía, cuando fue justamente el acceso a ese piso de dolarización lo que permitió el cálculo económico desde el 2019 y que permitió superar el desabastecimiento y la escasez. Entonces, toda la realidad económica, no importa cuántos anuncios de zonas económicas especiales, de aparente crecimiento o impulso que se le pueda dar al sector petrolero, ninguna se ha concretado en la realidad. Recuerda que desde el comienzo estamos hablando de que si vamos a superar los 1.000 millones de barriles y ni siquiera llegamos a superar la cota de los 700 en promedio, tomando en cuenta que de ahí le tienes que quitar un mínimo de 200 que queda para el mercado interno, más el resto es lo que va para exportación. Pero además que tienes que considerar que nuestro petróleo es pesado y en este entorno de precios elevados de los combustibles, tienes que importar petróleo líquido y disolventes a precios muy elevados para generar la mezcla. Entonces realmente las holguras son prácticamente nulas. Y otro ejemplo típico de este equilibrio tan simple, lo vimos que tan pronto se hace un pago importante, entre comillas, importante, de sueldos a maestros, etcétera, entonces se acusa a ese pago que es un derecho y por demás es bastante bajo de haber impulsado la variable cambiaria. Entonces, insisto, la fragilidad, la debilidad del crecimiento es lo que marca todo nuestro entorno y ello tiene mucho que ver con la falta de solidez de un Estado de Derecho robusto que permita una sana atracción de capitales. Ahora, profesora, tengo que preguntarle varios puntos. Una estrategia para mantener que ya pierde fuerza. ¿Qué puede ocurrir cerrando este año con nuestra moneda, tomando en consideración, por ejemplo, datos como la decisión del Banco Central de reducir la oferta de títulos de cobertura a la banca, que es una de las herramientas que ha venido utilizando, o reducir la inyección de dólares, más de 3.000 millones según firmas independientes en lo que va de año para mantener el tipo de cambio a raya? ¿La escuchamos? Bueno, al principio tuvo un poquito de ruido, no te pude escuchar muy bien, pero entiendo lo que me planteas es
lo asociado a la política del Banco Central. Y en ese sentido, hemos visto desde hace ya más de un año que justamente ha recaído en el sector bancario el ajuste que debería darse en el ámbito monetario. Entonces, tú no quieres que haya creación monetaria, es decir, que no haya crédito, entonces restringes a la banca, pero con ello también dificultas el crecimiento de la economía. Si tú ahorita en este momento vuelves con esa política, pues también e inyectas menos al mercado cambiario, pues lo que vas a ver es una separación entre el tipo de cambio, otra vez va a aumentar esa diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Esos elementos lo único que van a generar es un aumento de la especulación y no van a favorecer en lo absoluto la estabilidad que requiere un país para crecer. Tenemos que entender que hay elementos mínimos necesarios en una economía y uno de ellos tiene que ver, y perdona que insiste en ello, en la institucionalidad. Si tú no tienes transparencia en las reglas del juego, la inversión no va a venir al país. Y si la inversión no viene con suficiente fuerza, pues difícilmente podremos generar la recuperación que el país exige. No en vano, el tamaño de nuestra economía cayó a un 20% de lo que era una década atrás. Entonces no podemos pretender que se puede simplemente superar con anuncios vacíos. Uno de los datos a destacar de la última encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello es que si bien se redujo un poco la pobreza multidimensional, se incrementó la desigualdad. En Venezuela se convierte nuestra nación en la más desigual de la región, según datos de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le pediría un comentario porque ciertamente llama la atención esto de la inauguración de algunos centros comerciales con marcas de lujo, incluso la apertura de nuevos restaurantes, sobre todo en la capital, que contrasta con, la situación de tantos venezolanos salarios mínimos por debajo de $13 mensuales. Profesora, ¿qué puede decirnos? Sí, efectivamente lo que ha señalado es algo, digamos, que no es nuevo. Se ha estado alertando prácticamente desde el año 2019-2020 ese aumento de la desigualdad en el país. Y no solamente tú tienes ese aumento de la desigualdad desde un punto de vista de los valores que tienen la capacidad de adquirir los extremos, sino que además el peso poblacional es muy elevado en el piso bajo. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Esto no significa, a ninguna economía le hace ningún daño que hayan establecimientos de alta gama. Eso igual genera empleo, genera bienestar para un grupo, etcétera. El problema está en que no se generan las condiciones para atender a las poblaciones más desfavorecidas. Es decir, no es simplemente, la gente cree que la pobreza es simplemente un asunto de ingreso, que es importante, pero no basta con eso. Tú requieres un piso social que permita la capacitación, que le dé oportunidades al ciudadano menos favorecido. Cuando tú no tienes servicios básicos, tú le estás poniendo un ancla a la posibilidad de mejora de un ciudadano de bajos recursos. O sea, tú estás impidiendo su movilidad social. Entonces, cuando tú no tienes agua, no tienes luz, no tienes transporte, no tienes una buena educación, no tienes una buena salud, no tienes seguridad, tú realmente a quien estás afectando es a los más desfavorecidos económicamente. Y eso es importante que quede claro. La lucha por la igualdad de las condiciones, por oportunidades, por instituciones, es justamente la lucha por los más desfavorecidos. Y es ahí donde la batalla no se está librando en nuestro país. Bueno, de hecho, la diferencia entre el ingreso promedio per cápita entre el más pobre y más rico en nuestro país es 70 veces, profesora, según el dato, insisto, de la Universidad Católica Andrés Bello. Casi el 40% de los hogares con mayores ingresos, por cierto, están en Caracas, que solo concentra 16% de los hogares del país. Y yo le pediría un comentario justo en torno a este tema, porque cuando la gente sale de la capital, se encuentra con una realidad muy distinta. La escuchamos. Es que es cierto, hay una diferencia entre lo que ocurre en la capital y en el interior del país, pero también nos damos cuenta
que hay veces que la gente migra a la capital y lo único que se consigue es con precariedad. Es decir, es un empleo precario, una inestabilidad y una inseguridad personal también muy elevada, porque no es que llegan a la mejor parte de la ciudad, sino justamente a la menos favorecida. Y a veces espacios en el interior le pueden dar otro bienestar que ya hoy en día la capital tampoco les ofrece. Es decir, justamente lo que hemos hecho es reducir las posibilidades de movilidad social en nuestro país, que fue justamente lo que caracterizó a Venezuela durante el siglo XX. Ese fue el gran éxito de nuestro país, haber impulsado un conjunto de oportunidades sociales que permitió la movilidad de las clases bajas y clases medias. A nadie le importa cuánto puedan consumir las clases elevadas. Excelente. Eso no es un problema de resentimiento, es un problema de mejora de las clases que están abajo y la obligación de elevar sus niveles de vida. Y vuelvo a insistir, no estamos atacando los problemas justamente ahí. Estamos simplemente hablando de ese pequeño boom, por decirlo de alguna manera, de locales que se abren, tiendas de alta gama, etcétera. A la hora de la verdad, ¿cuál es el porcentaje de la población que se beneficia de ello, que consume ello, que se puede beneficiar de un empleo? Mínima. Es en el otro extremo de la población donde hay que enfatizar en las políticas, y a eso es la gran deuda de este régimen a lo largo de su historia, la verdad, porque es a lo largo de estos años que ha abandonado a esa población. Ahora, bueno, la pregunta que habría que hacerse, ahora que lo menciona, es si es una política de Estado, profesora. Que da la impresión que es así. Es decir, lamentablemente, Jordani, sin pobres no podemos hacer la revolución. Exactamente, lamentablemente, nosotros podemos contar la historia de Venezuela, cómo se fue rebanando, por decirlo de alguna manera, ese piso institucional al venezolano, esa firmeza y calidad de sus servicios básicos, sea por falta de mantenimiento, sea por manipulación política e ideológica, sea por cualquier forma, sea porque se le montó organismos paralelos y se quedó sin recurso a algunos sectores, y cómo se dominó a la población impidiendo su libre desarrollo. Obviamente que uno tiene que concluir que es política de Estado y lamentablemente eso hay que revertirlo en un 100%. Sobre los datos gruesos, profesora, al cierre le pregunto, hemos comentado en este espacio el informe de coyuntura, sé que la academia también tiene sus, digamos, propios cálculos y proyecciones. Allí se destaca, entre otras cosas, la ralentización de la economía. A pesar del crecimiento de este año, el próximo no será tan robusto si las cosas siguen como van. Se habla de un incremento del tipo de cambio y se mantiene la inflación por encima de 3 dígitos. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, pues sí, efectivamente nosotros ya la semana entrante en la academia también sacaremos nuestro reporte y aprovecho la ocasión para invitarlos a revisarlo. Estará disponible en la página web de nuestra academia y efectivamente, como dices, esos son hacia lo que acabas de señalar, es a donde apuntan nuestros datos también. Esa ralentización del crecimiento, de una esperanza, fue más bien en la cual se planteó la posibilidad, incluso hubo casas financieras internacionales que hablaban de un 15, un 20% de crecimiento para Venezuela. Y yo inclusive recuerdo haber señalado que había que ser muy cauto, no solamente por el punto de comparación, que eran años donde prácticamente las economías estuvieron cerradas por COVID, y es natural que las tasas aparezcan y se observen muy elevadas, sino justamente por lo que hablábamos en la sección anterior, porque no estaban las condiciones para que hubiera un crecimiento endógeno y sostenido. Entonces, ese impulso inicial, al no haberse concretado, pues de igual manera como subieron, cayeron las expectativas, y hoy en día hablamos de tasas muy moderadas, claramente insuficientes, inclusive solamente para recuperar lo que Venezuela perdió antes de COVID. Ni siquiera estoy hablando en el 2013, ni siquiera me estoy colocando en periodos previos. Entonces, la situación todavía es muy compleja
debo destacar, y eso no lo podemos dejar de señalar, la capacidad que ha tenido el ciudadano venezolano para aguantar, adaptarse, flexibilizarse y generarse mecanismos propios de ingreso. Mientras antes a la gente se le acostumbró a depender de un sueldo o una dádiva de un programa de compensación social, el ciudadano se ha visto en la necesidad y ha logrado de algunas capas darle la vuelta para mantenerse más allá de esa terrible dependencia. Y lo mismo han hecho muchas empresas que le han dado la vuelta y han sido muy capaces de mantenerse a flote a pesar del acoso al cual han sido sometidos. Y esto creo yo que ante un escenario, un posible cambio, es un piso firme en el cual efectivamente también nos podemos proyectar. Ese sí es una esperanza cierta para un crecimiento en el futuro. Profesora Sari Levy, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Hoy día del psicólogo, por cierto, una profesión tan necesaria en momentos de crisis en nuestro país. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.